Buenos días, quiero agradecer a toda la gente que nos está enviando a esta hora de la mañana sus imágenes al 829-345-1453. En breve se la ponemos, hemos recibido de diferentes lugares, sobre todo del Distrito Nacional, en muchos lugares que están anegados de agua en su residencial, en su localidad, donde sea. Usted nos puede mandar sus mensajes, sus imágenes, grábenla de este modo, por favor, así, con el teléfono así, para que nos llegue. Si lo manda así, es como la mitad de la pantalla, entonces les rogamos que lo pongan y no hagan movimientos bruscos, se quedan tranquilitos ahí, así podemos ver. Pero bueno, queremos agradecer la posibilidad de conversar ahora con don Celso Marrancini. Él está con nosotros en la vía telefónica. Sabemos que el problema de la energía eléctrica es un problema que se está sintiendo en algunos lugares. De hecho, algunos son de carácter hasta preventivo, según lo que tenemos entendido. Celso Marrancini es el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, es decir, que está sobre esa sombrilla que cobija a todas las EDES. Don Celso, buenos días, gracias por aceptar hablar con nosotros esta mañana. Cuéntenos, don Celso, estamos hablando vía telefónica con él y estamos haciendo esta cobertura de este modo para tener mayor agilidad en la forma que le estamos haciendo. Nos gustaría que usted nos comente sobre cuál es la situación a esta hora de la mañana en todo el país con respecto a la energía eléctrica. Ahora mismo nosotros estamos muy estable, por encima del 98 de la demanda de 99 y 99 en el norte y en el sur. O sea, está estable. Sí, completamente. Tengo que destacar el gran trabajo que han hecho los gerentes generales y los directores de cada una de las distribuidoras, porque definitivamente ha habido momentos que la lluvia ha sido de forma tal que hasta nos ha inundado subestaciones, se ha resuelto rápidamente y ahora mismo el sistema está completamente estable. Tenemos averías de clientes individuales y eso se está tratando. Hemos suspendido todo tipo de mantenimiento, de construcciones para dedicar todo el personal a averías. ¿Las averías en qué lugares ustedes están encontrando más? O sea, ¿qué zonas del país están encontrando estas averías? Nos ha afectado mucho el Gran Santo Domingo y nos ha afectado mucho Baní y San Cristóbal. El tema de la energía a veces no quiere nada con el agua, caída de postes de luz que hemos visto en algunos lugares. ¿Cómo se está manejando eso? No, hay el momento que hay que esperar, que no se puede acceder. Tan pronto escampa, llegamos y tratamos de resolver. ¿Usted cree que los daños en áreas como es los árboles básicamente ha sido Baní, donde hemos tenido afectación de árboles? Digamos que hasta esta hora del día, ya llevamos prácticamente 48 horas, un poquito más de lluvias permanentes, los daños que tenga el sector energético como tal, ¿se puede ya tener una idea de qué tan fuerte es? En cuanto a cuantificación. Exacto, digamos, ¿y en qué área? Todavía no. Sí, nosotros algo que nos ha permitido atender rápidamente las averías es que nosotros previmos con tiempo la época ciclónica y las 3 distribuidoras tenían todos los materiales necesarios para enfrentar cualquier cosa. Y eso ha sido una de las razones de la rápida recuperación en los sitios que he mencionado. En general ha habido problemas, pero en esos sitios, el Gran Santo Domingo, La Romana, Baní y San Cristóbal han sido los más afectados. Pero en este momento tienen energía por encima del 99%, del 99%. Precisamente en ese orden, ¿alguna medida extraordinaria que se esté adoptando, sabiendo que la demanda incluso es irregular, es distinta a la que tenemos en el día a día? Todo el mundo está en la casa. ¿Alguna medida extraordinaria que se esté tomando de cara al fin de semana para garantizar el suministro energético de la población? No, estamos trabajando normal, nada extraordinario que haya que hacer, porque hay suficiente generación. Las distribuidoras están en la calle, o sea que realmente
la población puede tener la seguridad de que va a tener energía en sus casas. Si hay alguna avería específica de algún cliente, por favor repórtelo a las distribuidoras, escríbanlo en las cuentas X, llame, para que eso rápidamente se pueda resolver en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias entonces, don Celso Marrancini, por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, como no, un placer. Toda la generación sigue trabajando igual entonces hasta ahora. Gracias a Dios, muy estable. Muchísimas gracias. Es el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Estamos viendo por sector lo que está ocurriendo. ¿Sabes por qué, Edith? ¿Sí? Porque eso que dice Celso, que más o menos estable el suministro de energía, porque lo que afecta mayormente, lo que provoca más averías, no son las lluvias, es sobre todo el viento cuando bate los cables de alta tensión o cuando una rama hace contacto y provoca una avería. Tú sabes que pasó una imagen mientras hermana hablaba que debe de haber llamado la atención. Es esta imagen. Tenemos a Luis Carvajal, que se integra como coanfitrión prácticamente. A quien Luis, yo le iba a dar mi silla y mi micrófono y no quisieron. A dar, su micrófono, su silla y claro. Todo. Prácticamente no cero trabajo. Pero vestido de generosidad. No. Pero lo resolvimos. Entonces, Luis Carvajal, le hemos dicho, es casi coanfitrión porque con Luis hemos conversado muchas veces cuando están estas temporadas. Yo quisiera comenzar primero saludándole. Buenos días, Carvajal, gracias por venir. Buenos días, gracias infinita por la invitación. Bueno, usted está hoy como coanfitrión. Queremos poner ese mapa en tiempo real, señor director, para que Luis nos explique y vamos a ver detenidamente el informe del Centro de Huracanes de Miami. Lo que nos está diciendo Luis Carvajal es que está en cero, estacionario. ¿Le podría explicar a la gente lo que implica estacionario? Bueno, es exactamente que no se mueve y al no moverse, el campo lluvioso permanece sobre el territorio y prolonga durante mucho más tiempo. Fíjense que la cantidad de agua que ha caído es mucha, pero es mucha la que falta todavía. Con una suerte, si esa cantidad de agua hubiera caído en mucho menos tiempo, la situación fuera mucho más catastrófica. Pero cuando empieza a utilizar el lenguaje de que pueden haber eventos catastróficos, se está refiriendo a que los acumulados no hay forma de que el sistema natural los maneje en nuestras condiciones, más aún en un país que ha fragilizado mucho sus ecosistemas. Y que los suelos ya están... Los suelos están saturados, pero hay factores que potencializan el impacto de la lluvia. De hecho, ayer se hablaba tanto del agua, yo escuché maldiciones sobre el agua y me vi compelido a escribir un artículo el agua no tiene la culpa. Que el agua no tiene la culpa. Me encantó y agradezco al profesor Bartolomé de Champs, que está en sintonía ahora, que me mandó a la 1:04 de la madrugada. Ese es mi hermano que me convierte en tío de cierta persona. Oye, oigan el título de este y yo lo comparto al 100%, me lo leí completo esta madrugada. Miren, dice, el agua, lo titula, el agua no tiene la culpa. Ciudades contra su propio territorio. La gente le echa la culpa al agua, pero a ver, usted, el agua para mí es casi una bendición. No, si siempre será una bendición, pero no nos olvidemos que nuestras ciudades se han construido sin la memoria del agua, por donde ocurría, donde estaban las lagunas, las cañadas, y hemos ido Tenemos un sector que se llama Los Ríos. O sea, tenemos un sector que se llama Los Ríos. Claro, cada vez que llueve, dije que los ríos se inundó, lógico. Y hay muchísimos lugares. No de eso porque hay también. Hay muchos lugares que se han construido donde había una laguna. Podía ser temporal o intermitente, pero... Las Mesopotamias que tenemos aquí. Pero residenciales en una laguna prácticamente. Una frase antigua es de que el agua siempre busca su cauce, retorna a su sitio, recupera su memoria, y eso es tan cierto que debe ser la base de la planificación urbana. Pero ahora hay un elemento que lo agrava, es que hemos ido impermeabilizando cada vez más zonas, por lo tanto hay mucho menos zonas para infiltración. Explique qué es la impermeabilización. Llenar de cemento, eliminar zonas de tierra para colocar tú no puedes pisar tierra nunca. Que tú no pises tierra. Y por ejemplo, en la construcción de las aceras, en la modernización de las aceras ha implicado eliminar las pequeñas franjas de tierra que tenían y sustituir las gramas que tenían. Eso sería de utilidad, claro. De una enorme utilidad. O sea, es verdad que la elimina. Primero, con el problema del calor, porque el sol le da
impunemente y si no tiene una franjita verde o una zona de tierra. Donde sembra una matica. Una matica, todo lo que devuelve te calienta, pero además te disminuye la capacidad de infiltrar en una ciudad donde además hay tal manejo de plástico. Ayer, yo moviéndome en la Independencia, en medio del charco, iba en el río que había en la Independencia, había un río de plásticos negros y multicolores que era sorprendente. Pero las imágenes que me han llegado a mí de cañadas aquí en Santo Domingo, terrible. Por ejemplo, la cañada de Alameda era todo blanco, azul, amarillo, plástico, así, no era agua. Una idea de lo que hacemos en la ciudad, ¿no? En adición a eso, este país también nosotros estamos como el ciclón, pero perdona, nosotros estamos como el ciclón. Estamos estacionarios. Estamos estacionarios. Nosotros estamos estacionarios. No entendí. Perdón, pero no entendí. Interno con producción. Sí, que nos saquen del estacionamiento. Vamos, sigue. Dale. Pero está bien. No, vamos fluyendo. Se movió ahora. Ok, quiero decir, uno está pensando en lo que tiene que decir. No te preocupes, sigue. No, como yo. Las lluvias, ¿qué impacto tienen sobre nuestro territorio? Sobre todo tomando en cuenta que este es un país que tiene agricultura y sobre todo en base a esas quejas, usted que es ambientalista, quiero que nos diga desde el punto de vista medioambiental qué puede significar para nuestro territorio. Sí. Separemos cuando hablamos de la lluvia, de los aguaceros extraordinarios como los que tenemos ahora, que están asociados a tormentas, pero que también son parte de la dinámica de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, el pulso de Laguna Cabral está íntimamente asociado y depende de este régimen. Estos aguaceros probablemente permitan un alivio en una zona donde por otras razones hay una situación difícil. Ahora, aguaceros extraordinarios como este tienen 5 efectos fundamentales. El primero es que suelen arrastrar los suelos que están desnudos, sueltos, y por lo tanto generan una gran capacidad erosiva. Al arrastrar todo esto y arrastrar con ellos la gran cantidad de desperdicio que está en las cuencas, en los cauces, y los que están en las zonas de las ciudades, se convierten en un vehículo que conduce grandemente la contaminación. Al inundar en las zonas bajas, sobre todo en las ciudades, te colectivizan asuntos tan simples como una letrina. Sí, que la letrina, o como la cueva donde está el ratón y por lo tanto van a... Colectiviza es que se junta el caldero con la vacinilla. Se junta el caldero con la vacinilla y desde luego una serie de enfermedades como la leptospirosis y otras se hacen presentes. Me gustaría preguntarle para poder entenderlo, y usted lo ha explicado más de una vez, pero siempre es como bueno. Cuando nos están diciendo al principio el centro de huracanes de Miami dice de 8 a 10 pulgadas, ha subido a 14 pulgadas. De 8 a 14 pulgadas de lluvia y podrían ser más altas. ¿Cómo dibujarle en la mente a la gente lo que eso significa? Sí, 1 pulgada serían 25.4 milímetros, 2.54 centímetros, y si usted lo multiplica te darías cuenta que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hoy hablaba la ingeniera Ceballos de que nos podemos esperar más de 150 milímetros de lluvia. Eso es 1 milímetro, es 1 litro en 1 metro cuadrado. Es mucha agua. La que se espera, sobre todo, que es agua que va a llegar sobre agua que antes tuvo. Y toda esta agua va a tender a buscar su nivel mínimo. Por eso el arrastre, por eso las grandes inundaciones y por eso es necesario que el agua siempre tenga una vía de escape. Entonces, para el país, las aguas que están cayendo serán en el mediano y en el largo plazo una bendición. Por ejemplo, yo me imagino a Rafael Salazar frotándose las manos porque la presa tendrán agua para generar energía. Es el director. Veré que el INDRI respirará un poco porque ellos estaban esperando que lloviera para liberar por fin pulso. Están en 80, sí. Profesor. Pero quiero decir lo siguiente, pero esta agua también suele arrastrar y lavar los suelos que son muy sueltos. Por lo tanto, el agua que es una bendición para la agricultura, pero hay que saber manejar el agua, hay que incorporarla en la agenda oficial del Estado e incorporar la gente en el manejo del agua.
Por ejemplo, hay barrios que se inundan, pero la gente sabe que se inundan, pero ellos tienen que saber a dónde llega el agua cuando dicen que van a caer 100 milímetros y a dónde cuando van a caer 200 y dónde fue el punto más alto que tuvo en la tormenta más grande, porque eso es importante. Para la planificación. Para la planificación. Hubo mucha gente que perdió sus vehículos porque se le inundaron los sótanos. Pues es un elemento que entra en la memoria del manejo del agua y que tiene que ser parte de una política global de manejo y de prevención para no culpar el agua de ser, porque el agua y el aguacero es normal. Y aunque esta tormenta parece irregular porque está estacionaria, no sería la primera vez que una tormenta se estaciona. Nicaragua tuvo una vez una tormenta que duró 7 días inmóvil sobre Nicaragua y causó enormes destrozos. Pero nosotros hemos tenido fenómenos que se han estacionado, no como este, y cada caso hay que abordarlo. Pero tenemos que saber que son eventos que ocurren, que nos sirvan para recordar. Igual a mí me gusta recordar siempre, en épocas de lluvia y de inundaciones, que hay que pensar en la sequía, que también es un fenómeno vinculado con el agua. Igual que en la sequía hay que pensar en los huracanes. Ahora hay que resolver la situación, pero lo que corresponde es que la sociedad aproveche esto para planificar. Está pidiendo mucho porque aquí pensamos en arreglar el techo cuando comienza a llover. Profesor, estoy leyendo su texto, su artículo. Comienza con el número 1 de la propuesta que hace, planificación por cuenca, no por parcela. Me gusta eso, pero claro, desmenúcelo. Cuando yo planifico una ciudad y se decide que hay que hacer, hay que pensar que esta ciudad forma parte de una cuenca hidrográfica y que las aguas tienen una conducta. No puede darse un solo permiso, no puede hacerse absolutamente nada al interior sin darnos cuenta que forma parte de un sistema hidrológico. ¿Y quién hace eso? ¿Los ayuntamientos? No, para eso hay una serie de organismos. Sobre los sistemas de permiso y de evaluación está el Ministerio de Medio Ambiente, para todo el manejo del agua está el INDRI y toda una serie de instituciones, los ayuntamientos tienen una responsabilidad, pero el Ministerio de Planificación, que ahora es de Economía y yo no me he aprendido el nuevo nombre todavía que tiene, pero la planificación centralizada del Estado tiene que articular a todas estas instituciones, recibir toda la información que le dan instituciones como el Instituto Geográfico, toda esta información junta sirve a la hora de tomar decisión. No es posible que nosotros permitamos que se sigan rellenando humedales. Ahora mismo estamos desarrollando barrios sobre humedales en el Cinturón Verde. No es posible que permitamos cierta ocupación en el manejo de las costas, pero el manejo del río tiene que obligar a entender, por ejemplo, que el bosque ribereño de Galería tiene que permanecer y estar ahí porque desempeña funciones fundamentales de protección. ¿Se refiere a toda esa arboleda que va alrededor del río? La vegetación que crece alrededor del río de manera espontánea, que la hemos ido eliminando y cuando quiere restituirse también se elimina. Ahora mismo, por ejemplo, en el patrón de inundaciones que estamos teniendo en el sur, cuando ya la gente de Ocoa, pienso, bueno, en Ocoa es perfectamente esperable que con estas aguas se produzcan las inundaciones y los arrastres, pero ellos se potencializan porque hemos mal manejado el río, porque no hemos respetado la memoria y el curso natural de las aguas y no hemos planificado en función de cuencas. Mire, por eso se cayó la pared aquella del túnel, porque no se respetó el curso del agua y el agua empujó y tumbó esa pared. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa breve. Tenemos un contacto pendiente con Barahona, porque en la zona suroeste de nuestro país se supone que es la que está recibiendo la mayor cantidad de agua en este momento. En la capital ha disminuido la lluvia, pero tenemos ese contacto para que nos den una panorámica sobre lo que está ocurriendo en el sur. Y tú sabes, Amelia, que decirle a la gente, hay varias personas que nos han escrito, nos han estado enviando sus videos. Lo vamos a compartir ahora. Vamos a sacar un momento para eso y recordarles 829-345-1453. Nadie nos ha llamado, hoy se entendió. 829-345-1453, incluyendo si tienen alguna pregunta para Carvajal, que debo decir estaba pautado desde antes por el tema del informe sobre la laguna de Cabral, que también tiene que ver con la forma en que manejamos la naturaleza. Claro. Y hay algunas que hablar fotografías. Un poquito de eso. Mire eso, cómo está esa ladera, Carvajal, la basura, el desastre. Eso es lo que usted dice. El problema no es la lluvia, el problema es lo que vivimos. Está mandándonos imágenes de diferentes lugares, efectivamente. Un abrazo a toda esa gente, jengibre y chocolate caliente en la mañana,
para animar esa. Mira eso. Esa es una situación que repetimos, reiteramos, en un país que se dice desarrollado. Este es el sector de los huaricanos, nos dice nuestra productora. Así que nos están llegando imágenes de diferentes lugares. Esto es cobertura especial de Telesistema y la idea es que no se pierdan vidas, tener esa prudencia. Vamos a la pausa, regresamos. Luis Carvajal hoy sumado a este diálogo. Amelia también tiene contacto en otros lugares del país, así que tenemos esa mirada amplísima esta mañana. Buenos días. La Constitución, eso yo quiero aclarárselo bien a la sociedad, porque yo siempre he escuchado hablar, desde que tengo uso de razón en el Congreso, de la famosa 2 lecturas, erróneamente, en el Congreso Nacional, porque la Constitución lo que manda es a que todo proyecto de ley sea discutido en 2 ocasiones, por ambas cámaras. ¿Qué es lo que está pasando? Pero este caso impacta su administración. Un hecho que no debió suceder nunca jamás, la verdad, porque jugar con la salud de un pueblo, eso yo entiendo que eso es un alto crimen. Pero, ¿qué hace el presidente Abinader? Inmediatamente suspende no suspende, quita de la posición a la persona que está y le pasa eso a la justicia que actúe. Ya eso está en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público en su momento estará haciendo sus investigaciones, sus indagaciones, dará a conocer el resultado de los hechos y el que haya hecho su cosa mala, pues que pague por ella, porque lo que no se puede permitir, señores, es la impunidad. El sargazo siempre existió. Existió lo que llamamos el mar de los sargazos, que está en el Triángulo de la Bermuda. Por la gran cantidad de contaminantes que baja por los ríos, principalmente ahí en el río Mississippi, la floración ha crecido. Colón lo menciona en su diario. Colón habla del mar de los sargazos. Entonces, esas grandes floraciones han empezado los desprendimientos y en las rutas, producto del cambio climático, las corrientes cambiaron. Yo creo que nosotros a veces perdemos el norte, las instituciones. Se pierde el norte. Las instituciones pierden el norte. Los ayuntamientos no están facultados para eso, para tomar ese tipo de decisión. La ley 7400 es clara. Quien gestiona los mares y nuestras costas es el Ministerio de Medio Ambiente según la ley 6400. Que yo sepa, esa ley no se ha derogado. Los ayuntamientos, ese muchacho está esperando esa llamada desde las 6:20. Hay una llamada que va a ser a media hora. Por la limpieza de la playa. A los productores de foam, de foam, pero estireno expandido, foam, lo conocemos como foam, tenían que empezar a hacer la transición. Sobre añadirle un producto que lo iba a oso degradable, a degradar, el cual, hago un paréntesis, ese producto es mentira que se degrada, pero pasó en el 2020, la ley con ese producto que ya está demostrado que es mentira. El foam no se degrada, el foam permanece, y si se degrada a los 500 años, el microplástico, que es peor.